Hermano, tomen asiento allí. Vamos a seguir en estos días que Dios nos está hablando y dándonos una claridad que Él quiere para nosotros, para poder caminar y rumbo hacia el propósito. Yo creo que Dios está en control de todas las cosas. Dios tiene el control de toda situación. Mire, hoy tengo el tiempo contado y con los decibeles medios bajos ya. Después de haber atado una semana, ya estoy extrañando, pero sé que esta noche también Dios nos va a ministrar con una palabra. Creo que el Señor no retarda su promesa, sino que va a continuar para cumplir lo que Él se propuso hacer con tu vida y con la mía. Entonces yo quiero medianamente continuar todo lo que he venido hablando. Mire, yo hace una semana que salí de mi hogar y ha habido una línea en los mensajes que he predicado, que he ministrado, y esta línea aún en el encuentro, estuve también en las charlas ministrándolo, y tiene que ver con la paternidad. Creo que si tengo que hacer un análisis o ver qué es lo que Dios me ha querido hablar en este tiempo, por lo menos en estos días que estuve afuera, es que necesito un papá. Necesito un papá que me guíe, un papá que me pueda corregir, un papá que me pueda orientar, un papá que pueda entenderme, comprenderme, aún corregirme cuando me porto mal, mimarme cuando estoy bajoneado. Entonces yo creo que ese ha sido, en otras palabras, como un hilo en el cual he seguido, y en esta noche quiero dejarles esto. Yo sé que el Señor le va a seguir hablando a usted sobre paternidad, entendiendo de que este tiempo de Dios para la iglesia es un tiempo que Él derrama de su gracia como Padre. Creo que es el tiempo de Dios para nosotros. ¿Sí? Mira, es interesante, vuelvo a decir, cómo Dios nos sorprende. Y justamente esto que tiene que ver con paternidad, yo quiero tomar algunos textos bíblicos, algunos pasajes que quiero desarrollar mientras tenga el tiempo, pero sé que la palabra de Dios va a ministrar nuestra vida. ¿Sí? Mire, búsquenme en Lucas, en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, una palabra muy conocida. Después búsquenme, tenga abierto Malaquías, el último capítulo, y luego quiero tomar el libro de los Jueces, y entre todos esos versículos, capítulos, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Sabe que estamos entendiendo justamente en este tiempo nuevo de Dios que Dios como nunca se está manifestando como Padre hacia nosotros? Yo he entendido esto, hermano, que, mire, cuando yo conocía a Dios, lo conocía como Dios, lo conocía como algo distante, alguien que en mi concepto, en mi pensamiento, si yo me portaba mal, Él me iba a castigar. No cometía un pecado por miedo al castigo, no cometía errores por temor. Cuando Dios empezó a revelar a mi vida como un papá, fui entendiendo que Dios no anda con una varita esperando a castigarme. Dios que estaba revelando a mi vida y era la persona más interesada en querer revelarse en mi corazón como un papá. Ahora, cuando yo entiendo que Dios es mi papá, automáticamente yo debo de entender que
en la congregación o en mi vida, yo necesito un padre espiritual. Si yo digo que Dios es mi papá, entonces yo necesito un padre espiritual, porque Dios se va a revelar como padre a través de una paternidad. Entonces yo creo que al entender esto a veces nos ha llevado tiempo y yo personalmente me he dado cuenta que muchos años he estado huérfano, me he sentido abandonado. Aunque he estado en la congregación y he estado con personas, siempre he tenido el espíritu de huérfano. Entonces, ¿cómo fui libre de este espíritu de ser huérfano? Cuando yo encontré un papá. Entonces, fíjese que ahí en la parábola del hijo pródigo, usted va a encontrar en el capítulo 15, versículo 25, cuando habla del hijo mayor. Del hijo mayor, mire lo que dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, diga conmigo, está cerca de la casa, dice, y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar al becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire, aquí podemos sacar montones de enseñanzas, pero hay algo que a mí me cautivó, una palabra que a mí me cautivó, y fue que ya no hablar del hijo pródigo, sino hablar del hijo mayor, que dice que él estaba cerca de la casa, pero no estaba dentro. Fue interesante para mí ver cómo, aún reflejándose en mi vida, yo perteneciendo a una congregación, perteneciendo a una familia, siempre viví lejos y cerca de la casa, pero nunca pude participar como hijo. Esto me llevó también a pensar algo, mire. Yo creo que cuando Dios se revela como Padre, nos está diciendo algo. Ya cambió la mentalidad, por ejemplo, pastoral, donde usted venía a una iglesia y delante usted iba a encontrar un pastor. De hecho, hay un pastor. Pero ¿cuál es la idea de esto? Mire, cuando yo entiendo que Dios se revela como Padre, un Padre habita en una casa. Un Padre habita en una casa, por lo tanto, cuando esto fue revelándose a mi vida, cada vez que yo entraba a la casa de Dios, ya no veía un pastor, veía un Padre. Fíjese que este joven dice que estaba cerca, pero no estaba dentro. Ahora, ¿por qué no estaba dentro? Porque aunque el padre sabía que él era su hijo, él nunca pudo vivir como hijo. Nunca se consideró un hijo. Fíjese que en la casa hay fiesta, hay danza, sin embargo, en la casa donde tendrían que haber estado los hijos, él estaba en el campo. Ahora yo analizaba esto: ¿por qué él está en el campo? Y Dios me daba esto, mire. Este joven estaba en el campo, no estaba dentro de la casa, porque todavía se consideraba una oveja. Él, aunque tenía un padre, él vivía como huérfano, se sentía como oveja. Cuando uno empieza a vivir y vive como oveja, nunca puede ver a una persona como un padre espiritual, como una paternidad. Entonces, fíjese que este joven le reprocha al padre y dice: no me diste un cabrito.
Fíjese, un hijo, cuando tiene la identidad de hijo, pidiéndole a un padre un cabrito cuando su padre tiene herencia para él. Qué interesante, mire. Ahora fíjese, yo miraba de esta perspectiva también. ¿Cuál era el motivo o qué era, por qué el hijo mayor no se sentía como hijo, aunque el padre lo reconoció como hijo? Fíjese que hay algunas cosas, por ejemplo, él dice que estaba enojado, y el enojo nos anula como hijo y no nos permite ver a la persona que Dios ha puesto como padre espiritual para mí. Cuando yo estoy enojado, cuando yo tengo cosas en mi corazón, eso me anula y no me permite entrar a la casa. Yo creo que Dios en este tiempo, como Padre, está convocando a sus hijos para que estén dentro de la casa, estén dentro de la cobertura de Él. Ahora, ¿por qué todo este tema es nuevo para nosotros cuando tendría que haber sido normal? Fíjese, desde el Nuevo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, Dios se está revelando como un papá. ¿Y por qué a nosotros, por muchos años de iglesia, nunca nos cayeron la ficha? Y vivíamos como así, pobrecito, que me abandonaron, que no tengo a nadie. Ahora, yo encuentro, justamente, busque así en Malaquías, en el último capítulo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y creo que es uno de los problemas por el cual nosotros muchas cosas no podemos avanzar. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Y mire, es terrible, y está hablando de este tiempo. Dios dijo: yo le voy a enviar a Elías. El espíritu de Elías va a tener la unción para restaurar la paternidad en la casa de Dios, para restaurar la paternidad aún entre Dios y los hombres. Fíjese que dice que mientras no hay una reconciliación, mientras no hay una aceptación, mientras yo no tengo a nadie, un referente como padre, hermano, yo estoy bajo un principio de maldición. Mire, alguien dijo una vez, y me gustó, dice: mira, por lo menos salí a la calle, apadrinate con quien sea, pero por lo menos apadrinate, necesitas un papá. Tampoco vamos a andar a la ligera buscando a quien se lo encuentre. Pero fíjese, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Fíjese que esa misma maldición ha permanecido y aún permanece en muchos de nosotros, que no nos deja ver primeramente a Dios como papá y mucho menos aceptar una paternidad espiritual. Porque vemos la persona antes de ver lo que hay de Dios en esa persona. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Mire, búsqueme ahí sí en Jueces, libro de Jueces. Hay un hermoso texto, pasaje, que va a aclarar un poco esto, mire. Capítulo 19. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, mire, no es del Nuevo. Y ya en el Antiguo Testamento ya funcionaba esto, lo de la paternidad. Estoy en Jueces. Jueces. Jueces 17, perdón. Jueces 17, versículo 6. Mire el estado en que estaba el pueblo. Versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un desorden. Es como muchas veces ocurre en las congregaciones, que hay un desorden queriendo ir uno para un lado, otro para el otro, y no hay una guía correcta que nos pueda guiar. Mire lo que dice.
Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías se consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote. Permaneció en casa de Micaías. Y presten atención en esto, porque esto se lo tiene que revelar en esta noche. Mire, y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me ha prosperado, porque tengo un levita por sacerdote, tengo un levita como padre. Yo anoche les hablaba cuando Elías estaba por impartir sobre su hijo Eliseo, donde ya estaba el tiempo cumplido y estaba esperando ser llevado al cielo, y cuando Eliseo le dijo: quiero una doble porción de tu espíritu, él le dijo: cosas difíciles has pedido. Hermano, había una urgencia de parte de Elías como padre para impartir sobre Eliseo, pero no podía impartirse hasta el momento que dice la palabra que si me vieres, cuando yo fuere subido al cielo, entonces te será hecho. Tenía que haber un reconocimiento. Entonces cuando dice que viéndolo, Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, Padre mío. Hermanos, creo que se me tendrá que revelar que en este tiempo necesitamos un padre espiritual para poder ver a Dios como un padre. Hermanos, Dios tiene una bendición muy grande y muy distinta cuando entendemos y reconocemos que necesitamos un padre, porque cuando yo me pongo bajo la cobertura de un padre, donde me dejo ministrar por un padre, donde yo reconozco a la persona como mi padre, entonces así voy a ser prosperado. Y no es una prosperidad en la cual de repente hablamos de dinero. Voy a ser impartido por todo lo que tiene mi Padre Celestial a través de ese hombre de Dios. ¿Me está entendiendo o no? Ahora, vamos bien con el tiempo. Dígale que está a lo suyo: necesito un papá. O decirlo como que si lo cree: necesito un papá. Dios está restaurando. Dios en este tiempo, la congregación está restaurando esto. Quizá para usted puede ser nuevo como lo ha sido y es para mí. Pero no, muchas veces aún el cuestionamiento nos ha anulado para no ver lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Fíjese de que Micaías dice: quédate ahora en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Micaías le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de un lugar y voy a morar donde encuentre ese lugar. Mire lo que dice. Entonces Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Este hombre dice: voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Este hombre dice: yo voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Qué interesante esto, mire. Este hombre, creo que
tiene y representa a nuestro Dios, a nuestro Padre. Nuestro Padre viene a morar, dice que Él vendrá y va a morar, ¿dónde? En sus hijos. Dios, como Padre, anda buscando un lugar donde morar, donde revelarse como papá. El Padre anda buscando al Hijo para poder vivir con el Hijo. El Padre anda buscando dónde vivir para poderse impartir. Ahora fíjese, en esta historia es como que hubiera sido un poquito más fácil que en estos tiempos hoy. Fíjese cómo la habrá agarrado de rápido Micaía, dice, ¿de dónde venís? Vengo de un lugar, pero voy a vivir donde encuentre lugar. Micaía, mire, versículos antes habla que tiene una madre, pero no tiene un padre. Estaba pasando una crisis y el tipo dijo, no, quédate en mi casa, porque yo necesito un papá. Tengo el consejo de mi mamá. Tengo cuando yo me equivoco, mi mamá me corrige, pero soy huérfano todavía, me falta una parte. Necesito un papá que quiera morar conmigo. Entonces dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me ha prosperado. Ahora sé que Jehová me ha prosperado, porque tengo en mi casa a un papá. He encontrado a un papá. Seguramente este hombre tenía sus errores, tenía sus equivocaciones, pero encontró su papá. Mi hermano, yo creo que tu vida cambiará y vivirás los mejores días de tu vida cuando tú empieces a vivir y a tomar a la persona que Dios ponga a tu lado como un papá. Las cosas se te van a dar vuelta. Dios te va a empezar a enloquecer con el tiempo que Dios va a derramar sobre tu vida, porque la unción que Dios derrama en este tiempo de paternidad, hermano, es para nosotros, es para usted. Dios es el más interesado en querer derramar todo el peso de gloria que Él tiene, pero bajo este principio, esta unción, esta paternidad. Ahora, vamos al libro de Génesis. Mire, Dios me lleva al libro de Génesis. Capítulo 17. Es interesante esto porque lo estaba leyendo y me impactó mucho. Mire, cómo Dios estableció con Abraham la paternidad. Porque una cosa es agarrar y decir, este va a ser mi hijo y este va a ser mi papá, no, tiene que haber algo. Yo anoche les hablaba justamente de que lo que me va a asegurar a mí de que estoy bajo una cobertura eran dos cosas: el diezmo y la sujeción y la obediencia. Me aseguraban a mí que yo estoy bajo una cobertura. Ahora, ¿cómo yo me aseguro en esta ocasión de establecer el pacto entre un padre y un hijo? Dios, a través de Abraham, dice, tú serás padre de multitudes, pero para ser padre de multitudes tú necesitas un papá primero. Por eso, hermano, tú no puedes ser padre si primero no tienes un papá. Y cuando yo quiero impartir paternidad sin recibir paternidad, no estoy impartiendo nada, hermano. Estoy impartiendo conocimiento, estoy impartiendo teorías, pero no estoy impartiendo nada. En otras palabras, mire, le voy a querer enseñar a ser papá. Yo como hijo le voy a querer enseñar a ser papá, cuando ni siquiera yo he vivido como hijo. Mi viejo una vez me dice, vos, dice, con lo que me decís, le querés enseñar a ser hijo a tu papá. Cuando yo ministro paternidad sin tener un padre, le quiero enseñar algo que no he recibido. Mire lo que dice aquí la palabra.
Génesis 17, versículo 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión será la señal entre el pacto que yo haré contigo, un pacto de paternidad. Mire qué tremendo, porque esto también tiene que ver con lo que les decía anoche. Y dice, y de edad de 8 días será